Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar tejiendo a Pinocho, que ya tenemos el cuerpo completito, solamente nos falta terminar con su ropa, con los detalles y con la carita. Y en este vídeo vamos a hacer el pantalón, haremos también los zapatos y la pajarita. Y si nos da tiempo, trataré de hacer el gorro. Pero bueno, en principio pantalón, zapatos y pajarita. Así que nada, pues vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo el pantalón, entonces con el color rojo y con el gancho de 1,75, seguimos con el gancho de 1,75, vamos a levantar 42 cadenas. Una vez que tenemos las 42 cadenas, las vamos a cerrar en círculo. Así que para cerrarlas en círculo, el que no sepa, le digo esta cadena de aquí, la primera del otro extremo, ahí nos metemos y hacemos un punto bajo en esa cadenita donde nos acabamos de meter. Y este es el primer punto bajo de esta vuelta. Vamos a marcarlo ya y vamos a hacer alrededor los 42 puntos que tenemos. Este ya es uno, seguimos haciendo por las cadenas un punto en cada cadena hasta terminar la vuelta completa, que son 42. Esto que acabamos de hacer es la primera vuelta. Las cadenas y la primera vuelta de puntos cuentan como una sola. Entonces ahora, desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 8, vamos a seguir haciendo un punto en cada punto de los 42 que tenemos, desde la 2 hasta la 8. Ahora en la vuelta número 9 vamos a contar 21 puntos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 puntos. Y en el siguiente, aquí lo voy a marcar, unimos con punto bajo, a ver, ahí para tenerlo marcado, nos metemos en el siguiente punto que tenemos nosotros, en el primer punto de aquí y en el que habíamos marcado del otro lado, y ahí hacemos un punto bajo. Ahí, para que lo entendáis, a ver, os lo muestro así. Cogemos el primer punto de este lado de aquí, del que veníamos tejiendo, saltamos 21 puntos y nos unimos en el punto número 22 con un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 21 puntos, que son los que tenemos alrededor de aquí. Vamos a ir haciendo así. Este está tejido, así que vamos al siguiente. Ahí hacemos un punto bajo. Voy a poner el marcador para que sepamos dónde iniciamos. Y vamos a ir haciendo los 21 puntos que tenemos alrededor de esta pierna desde la vuelta número 9 hasta la número 12. Una vez que hemos terminado de hacer esta pierna en la vuelta número 12, nos enganchamos en este puntito primero de aquí, del medio, nos enganchamos en ese punto del medio, ahí la hebra, y empezamos a tejer en la otra pierna, a ver, ahí, empezamos a tejer en la otra pierna 21 puntos alrededor, igual que hemos hecho en esta, igualmente desde la 9 hasta la 12, 21 puntos alrededor, para tener las dos piernas iguales. Ahora vamos a hacer los tirantes del pantalón, entonces seguimos con el color rojo, vamos a levantar 42 cadenas, después de levantar las 42 cadenas vamos a saltar 9 puntos bajos, 9 cadenas, saltamos esa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a ver qué voy a marcar ahí, 8,
y 9, y en la siguiente cadena, en la número 10, ahí nos vamos a unir con un punto bajo. Y ahí tenemos el ojal para luego colocar el botón. Y ahora vamos a ir por todas las cadenas uniéndonos con un punto bajo, bueno, uniéndonos, tejiendo un punto bajo en cada cadena de las que restan hasta llegar aquí al final. Una vez que lo tenemos, dejamos algo de hebra para unirlo al pantalón y ahora lo vamos a unir aquí en la parte de detrás. Yo he dejado de parte de detrás justo donde se unen las cadenas, donde hemos cerrado en círculo porque hay un sobresalto ahí, entonces esto lo voy a dejar como que es la parte de atrás y esta más bonita la voy a dejar para adelante. Entonces, con una aguja vamos a unir así, a ver que lo voy a pinchar ahí para que lo veáis, por la parte de detrás, así con las hebras las cosemos ahí en la esquinita y ponemos uno de este lado y uno del otro lado más o menos en el medio, pues como en el medio del culete, más o menos de cada nalga, pues ahí iría uno y el otro. Y ahora, una vez que tenemos esto ya cosido en la parte de atrás, vamos a colocarle unos botones, que por cierto no os los había enseñado, pero por fin los conseguí, que me ha sido difícil conseguir estos botones de madera, mira que no es algo raro, pero bueno, pues me fue difícil. El caso que los he conseguido y se los voy a poner de color madera. Así, bueno, de color madera, no, de madera. Así que ahí, más o menos en el mismo lugar donde están las partes de atrás, donde hemos colocado la parte de atrás, pero por la parte de adelante, quiero decir, o sea, así parejo con la parte de atrás, ahí es donde vamos a colocar cada uno de los botones. Estos son de 1,5 centímetros de diámetro, ya os lo había dicho en la lista de material, pero bueno, por si acaso. Y los voy a coser mismo con la hebra del pantalón, o sea, con el mismo hilo que estoy usando para el pantalón, porque como tiene los agujeritos bastante grandes, pues me cabe la aguja, entonces pues lo puedo hacer así, pero bueno, a vuestro gusto. Lo de los botones es un detalle, solamente. Pues ahí le colocáis un botoncito de cada lado y seguimos. Le vamos a colocar ya el pantalón. Cuesta un poquillo de trabajo meter aquí en los pies porque son unos pies bastante grandecitos, pero se puede poner y ahí está. ¿Os acordáis que os había dicho que lo iba a hacer un pelín más grande que el otro? Una vuelta más en las piernas y una vuelta más en la cintura, y ya lo hemos hecho una vueltita más de cada. Y ay, mira las hebras que no las he cortado. Los tirantes, cuando los coloquéis, no van de este lado hacia ese, sino cruzados por la parte de atrás, ¿vale? Cruzáis ese por ahí, el otro por ahí, y entonces abrochan delante. Abrocharía uno aquí y el otro aquí. A ver, porque queda un poco justo, pero es que si lo hacía muy grande, pues se nos iban a caer los tirantes. Entonces, van cruzados por la parte de detrás. Vamos a quitar estas hebras que se me ha olvidado cortarlas. Ahí. Van cruzados en la parte de detrás y rectitos por la parte de delante. Y ahí tenemos ya el pantalón, que está genial, me encanta con estos botones de madera. Así que bueno, pues ahora vamos a seguir haciendo los zapatos. Para los zapatos necesitamos el color marrón o el que vayáis a utilizar para hacer el zapatito, y con el gancho del número 2, ¿vale? Aquí ya cambiamos. Cogemos un gancho un poquito más grande, en este caso he pasado de 1,75, del de 1,75 al gancho del número 2. Entonces, con el color marrón, con el que queráis y con el gancho del número 2, vamos a levantar 6 cadenas y después de esas 6 cadenas, en la primera que se puede tejer, vamos a hacer un aumento.
Ahí marcamos el primer punto. Acordaros que como hemos hecho un aumento, el punto que hay que marcar no es este de aquí, porque este es el segundo punto que hemos hecho dentro del primer punto, así que tenemos que venirnos aquí, porque un aumento son dos puntos en un mismo punto, entonces marcamos siempre el primero, no el otro. Ahí hemos marcado el primer punto y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí tenemos uno, en la siguiente cadena hacemos otro, van 2 y en la siguiente cadena hacemos otro, van 3. Ahora en esta última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos juntos, 4 puntos bajos en ese mismo punto. Ahí tenemos 1, 2, en ese mismo de nuevo otro, 3 y en ese mismo de nuevo otro, 4. Y ahora por este otro lado de las cadenas vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto, así que vamos a apretar esto aquí, ahí. En esta primera cadena hacemos 1, en la siguiente cadena otro y en la siguiente cadena otro. Ya tenemos 3 puntos bajos. Y ahora en el último punto volvemos a hacer un aumento. Y terminamos la vuelta con 14 puntos. En la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 2 aumentos. Aquí en el primer punto hacemos el primer aumento y vamos a marcarlo. En el siguiente punto hacemos el siguiente aumento y ya tenemos los dos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí está el primero. En el siguiente otro, van 2. Y en el siguiente otro van 3. Y después de los 3 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos. Aquí en este punto hacemos un aumento, en el siguiente punto hacemos otro aumento, en el siguiente hacemos otro y en el siguiente hacemos otro aumento y ya tenemos los 4. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. Hay uno, en el siguiente otro y en el siguiente otro. Y ahora vamos a hacer 2 aumentos, un aumento en cada punto. Ahí tenemos un aumento y en el último otro aumento. Y terminamos la vuelta con 22 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. Aquí hacemos el primero, lo vamos a marcar. En el siguiente hacemos otro y son los 2 puntos bajos. Después de los 2 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Ahí está el aumento. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de los 6 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí tenemos uno, en el siguiente otro y en el siguiente otro tenemos ya los 3. Después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Y ahora, después de ese aumento, vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Y después de los 7 puntos bajos, en el último punto vamos a hacer un aumento. Y terminamos esta vuelta número 3 con 26 puntos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos. Aquí voy a hacer uno y ya lo voy a marcar. Seguimos haciendo hasta 10, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después de los 10 puntos bajos vamos a hacer un aumento y un punto bajo. Eso lo vamos a repetir 4 veces. Entonces hacemos un aumento, en el siguiente un punto bajo y ahí tenemos una vez, en el siguiente un aumento y después de ese aumento un punto bajo, ya llevamos 2 repeticiones, volvemos a hacer un aumento y en el siguiente un punto bajo, llevamos 3 y de nuevo un aumento y en el siguiente un punto bajo y ya tenemos los 4. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto de los que tenemos. 3, 4, 5, 6, 7. A ver el último que no puedo. Y 8. Y al finalizar esta vuelta tendremos 30 puntos. Ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos, pero lo vamos a hacer cogiendo solamente la hebra de la parte de dentro. Ahí, solo con la hebra de la parte de dentro. Ahí tenemos el primero, 2, en el siguiente, a ver, 3, y ahí vamos haciendo alrededor de la vuelta los 30 puntos que tenemos solo por la hebra de dentro, la que está más hacia allá. Ahora, desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 8, vamos a volver a hacer los 30 puntos que tenemos, pero ya cogiendo la hebra completa, haciendo ya el punto completo. Así vamos haciendo alrededor de la vuelta los 30 puntos que tenemos y esto lo hacemos desde la número 6 hasta la número 8. Ahora en la vuelta número 9 vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto. Voy a marcar el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después de los 7 puntos bajos vamos a hacer una disminución, después de la disminución hacemos un punto bajo y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de una disminución y un punto bajo. Una disminución y un punto bajo, una disminución y un punto bajo, una disminución y un punto bajo, una disminución y un punto bajo y por último una disminución y un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que nos quedan para terminar la vuelta. 3, 4 y 5. Terminamos esta vuelta número 9 con 24 puntos. Y ahora
vamos a recorrer 9 puntos bajos, pero los vamos a hacer con punto deslizado. Entonces en este primer punto hacemos un punto deslizado, en el siguiente otro punto deslizado, van 2, 3 y así vamos recorriendo hasta 9. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí tenemos recorrido los 9 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a saltar 8 puntos bajos. Vamos a ir contando desde aquí, desde las cadenas. El siguiente punto, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el punto número 9, ahí, vamos a unir esas cadenas haciendo un punto bajo, giramos, ¿vale? Nos hemos unido ahí, giramos hacia este lado y vamos a ir haciendo punto deslizado todo hasta aquí, hasta el final, donde hemos empezado a hacer los puntos deslizados. Nos hemos unido aquí, lo digo bien, hemos unido las cadenas ahí, ¿vale? Con un punto bajo, entonces ahora giramos y por esta parte de aquí es donde vamos haciendo punto deslizado. Ahí en el primer punto nos metemos y hacemos un punto deslizado, en el siguiente un punto deslizado. Así es como quedan los zapatos. Puede que cueste un poco de meter, ¿vale? Porque si usábamos un gancho mucho más grande, después ya se le iban a caer. Entonces, dependiendo de si habéis rellenado mucho el pie, pues a lo mejor cuesta un poquito. Pero os ayudáis con el gancho mismamente. Yo lo voy poniendo y le voy dando así, con el gancho lo voy empujando así, así, así. Y bueno, pues ahí me voy ayudando y con un poquito de paciencia se puede poner. Y bueno, pues así quedan y ahora vamos a hacer la pajarita. Entonces necesitamos el color azul y la pajarita la podéis hacer con el gancho de 1,75 o con el gancho del 2. Eso ya como queráis porque bueno, pues la medida da igual. Yo lo voy a hacer con el de 1,75 porque me parece que ya está bastante grandecita. Así que con este número de ganchos con lo que voy a hacer. Y entonces con el color azul vamos a levantar 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y después de esas 9 cadenas nos vamos a regresar con 8 puntos bajos. Aquí un punto en cada cadena hasta el final. 2, 3. Al llegar al final hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a volver a hacer los 8 puntos bajos que tenemos. Uno en cada punto. 1, 2. Cuando termináis de hacer los 8 puntos bajos en la segunda vuelta, ahí finalizáis y escondéis las hebras y esto ya lo dejamos así, que es la tira del medio de la pajarita. Lo dejamos ahí en espera. Y ahora de nuevo con el color azul vamos a hacer 35 cadenas. Uno, 2, 3. Luego de las 35 cadenas, en el primer punto vamos a hacer un punto deslizado. Ahí hacemos un punto deslizado. Luego, en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente hacemos un medio punto alto, entonces tenemos que coger hebra, vamos al punto, traemos hebra y la sacamos por los 3 juntos, un medio punto alto. En el siguiente vamos a hacer un punto alto, cogemos hebra, vamos al punto y hacemos 2 y 2 y en el siguiente de nuevo un punto alto.
Ahora vamos a hacer 7 puntos altos dobles, uno en cada cadena, ¿vale? En las próximas 7 cadenas vamos a hacer 7 puntos altos dobles. Eso quiere decir que cogemos 2 veces hebra, vamos al punto, sacamos 2, y por último sacamos 2. Y ahí está un punto alto doble. Volvemos a coger 2 veces hebra, vamos al siguiente punto, sacamos 2 y sacamos 2. Ahí tenemos 2 puntos altos dobles. Volvemos a coger hebra, vamos al siguiente punto, sacamos 2 y 2, ya tenemos 3. Cogemos 2 veces hebra, vamos al cuarto punto y sacamos 2 y 2. Tenemos 4. Vamos a seguir haciendo hasta 7. 2 y 2. 2 y 2. Y por último, sacamos 2 y sacamos 2. Ahí tenemos 7 puntos altos dobles. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos normales, uno en cada cadena, así que cogemos solo una vuelta de hebra, vamos al punto y hacemos un punto alto. Y en el siguiente volvemos a coger hebra y volvemos a hacer otro punto alto. Ahora vamos a hacer un medio punto alto, así que cogemos hebra, vamos a la cadena, sacamos todo junto, ahí está el medio punto alto, y en el siguiente un punto bajo. Y ahora en el siguiente un punto deslizado. Ahí tenemos un lado de la pajarita. Deciros que si hay alguien nuevo viendo esto y aquí se complica con el punto alto doble, el medio punto alto, tenéis el curso en mi lista de reproducción, ¿vale? Tenéis un curso de crochet que son vídeos muy cortitos de unos 6 minutos, 7 minutos, alguno de 15 minutos, ¿vale? Y os explico todos los puntos. Entonces ahí podéis ver cómo se hace bien un medio punto alto o cómo se hace un doble punto alto, ¿vale? Porque he utilizado un gancho más grueso y un hilo que se ve mejor. Entonces, bueno, pues ahí si tenéis alguna duda podéis ir a revisar. Y para los que ya sepáis, pues ahí seguimos tejiendo. Ahora vamos a hacer de nuevo un punto deslizado. En la siguiente cadena hacemos un punto deslizado. En la siguiente cadena hacemos un punto bajo normal. Y ahora en la siguiente cadena hacemos un medio punto alto. Así que cogemos hebra, vamos a la cadena y hacemos un medio punto alto. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos, uno en cada cadena. Cogemos hebra y ahí hacemos un punto alto, volvemos a coger hebra y volvemos a hacer otro punto alto en la siguiente cadena. Y ahora vamos a volver a hacer 7 puntos altos dobles. ¿Os acordáis que para hacer doble cogemos 2 hebras, vamos a la cadena y ahora sacamos por 2 hebras, sacamos por otras 2 y volvemos a sacar por las otras 2. Ahí tenemos uno. En la siguiente cadena hacemos otro punto alto doble, van 2. En la siguiente otro punto alto doble, van 3. En la siguiente otro punto alto doble, 4. En la siguiente cadena hacemos otro, son 5. En la siguiente otro, son 6. Y en esta otra son 7. Ahí están los 7 puntos altos dobles. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos, uno en cada cadena, así que cogemos hebra. En esta cadena hacemos un punto alto y en la siguiente volvemos a coger hebra y hacemos otro punto alto. Ahora vamos a hacer un medio punto alto. Cogemos hebra y hacemos un medio punto alto.
En la siguiente cadena hacemos un punto bajo normal y en la última cadena hacemos un punto deslizado. Ahora tenemos que ir tejiendo por este otro lado de aquí. Entonces vamos a hacer aquí una cadena para poder venir hacia este otro ladito y en ese primer punto vamos a hacer un punto bajo. ¿Vale? En ese primer punto ya hacemos directamente un punto bajo, porque para el deslizado solo tenemos por un lado. Ahora vamos a hacer un medio punto alto. Cogemos hebra y en esa siguiente cadena hacemos un medio punto alto. Ahora vamos a hacer dos puntos altos, así que cogemos hebra y en esta primera hacemos un punto alto, volvemos a coger hebra y en la siguiente cadena otro punto alto. Ahora vamos a volver a hacer 7 dobles puntos altos, así que cogemos 2 veces hebra y en esta primera cadena de aquí, ahí, hacemos 1, en la siguiente 2, ahora ya no os lo explico porque los que sepáis tejer ya sabéis y los que no, si queréis ir a ver el cursillo, que allí se explica muchísimo más fácil, pues y así también aprendéis a hacerlo. Seis y 7. Después de los 7 puntos altos dobles vamos a hacer 2 puntos altos normales, así que cogemos una vez hebra, en la siguiente cadena hacemos un punto alto y en la siguiente otro punto alto. Después de los 2 puntos altos hacemos un medio punto alto, así que cogemos hebra, ahí hacemos el medio punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo normal y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Ahí ya tenemos este lado de la pajarita. Y ahora vamos a continuar en este otro que nos queda. Hacemos un punto deslizado. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. En el siguiente hacemos un medio punto alto. Y ahora vamos a hacer 2 puntos altos. Cogemos hebra. En esta cadena hacemos un punto alto. Y en la siguiente cadena otro punto alto. Ahora vamos a hacer 7 dobles puntos altos, así que cogemos 2 veces hebra, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 7 dobles puntos altos y ahora vamos a hacer 2 puntos altos normales, uno en cada punto. Ahí está un punto alto, volvemos a coger hebra y otro punto alto. Ahora hacemos un medio punto alto y en el último punto, aquí en la esquinita que parece que no hay punto, pero ahí está, ahí vamos a hacer un punto bajo normal. Y ahora vamos a ir al primer punto de aquí, de esta vuelta, ¿vale? Hemos terminado la vuelta, ahí. Y vamos a coger el primer punto este de ahí y hacemos un punto deslizado, a ver, con paciencia, que está apretadito ahí, una cadena y ya podemos cortar. Ahora las dos piezas de la pajarita las vamos a unir, entonces con la parte de atrás, ¿vale? Yo considero que la parte de atrás es esta, eso ya lo miráis vosotros qué parte os resulta más bonita.
vais a doblar esta esquinita de aquí hacia el centro y la otra esquinita igual hacia el centro para que la pajarita se quede así. Y ahí pues la vamos a coser. Yo la voy a coser con la misma hebra que me sobró después de haber terminado de tejer. Entonces ahí la vamos a coser. Y una vez que tenemos cosida ahí la pajarita, yo todavía no he cortado, ¿vale? No me gusta nada cortar hebras y andar añadiendo, entonces procuro utilizar la misma hebra para lo máximo que pueda. Entonces todavía no he cortado, así que vamos a colocar esta parte del medio. Ahí, tiene que pasar así por delante para que quede bonito. Entonces, con la hebra, si habéis cortado pues da igual, cogéis otro hilo, ¿vale? Pues yo la tengo ahí. Os enseño cómo lo hago yo para no tener que cortar. Voy a pasar las hebras, bueno, voy a pasar así unas puntadas a esta parte de aquí, ¿vale? A esta parte de aquí. Luego esta la voy a pasar así por encima, le voy a dar toda la vuelta y en el otro lado, cuando se me junte ahí, pues la voy a terminar de coser así, uniéndola. Ahí vamos a terminar de unirla. Y así estaría terminada la pajarita, donde la hemos cosido por detrás sería la parte de atrás y la parte chula, esta, es la parte de delante. La colocáis aquí en el medio y medio, justo debajo de este borde, ¿vale? No lo peguéis así encima, dejáis la orillita así para arriba y lo colocáis ahí. Lo podéis coser, lo podéis pegar, como más os guste. Y bueno, pues así es como queda la pajarita ya colocada. Y este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí, porque aunque no es demasiado largo, si me pongo a hacer el gorrito ahora, sí que se va a hacer demasiado largo. Entonces, bueno, lo vamos a dejar ya por aquí. Así es como vamos con el muñeco, estamos ya muy avanzados. Nos queda el pelo, el gorrito y hacerle su carita, no queda nada, está genial, me encanta este muñeco. Y bueno, pues como digo siempre, si os está gustando podéis dejarme un like o comentarme en los comentarios qué os parece, si lo estáis haciendo, si os gusta. Y también recordaros que podéis seguirme en Instagram porque allí siempre voy compartiendo los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal, lo digo siempre por adelantado. Entonces, bueno, pues las personas que me seguían en Instagram ya sabían que íbamos a hacer este muñeco y así estáis al tanto pues de todos los proyectos que tengo preparados para el canal. Así que nada, bueno, pues cuidarse, chao, chao.